Poderoso Cristo, aleluya. Que el Señor les continúe bendiciendo. Qué gozo, amado, poder estar en la casa del Señor nuevamente con esta bendición hermosa de compartir la palabra con el pueblo del Señor. En esta comunión le voy a pedir que me acompañe en la epístola a los Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versos 38 y 39. Te adoramos, Cristo, aleluya. Poderoso Dios, merecedor de alabanza, aleluya. Poderoso eres, Cristo. Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39. Aleluya. Si usted lo tiene, me lo confirma con un amén. Amén, aleluya. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra. Sigue hablando tú, papá, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Puede tomar asiento. Ya se oró el hermano Brian, copastor de la iglesia, oró por esta parte. Me he estado gozando a través de todo el servicio, a través de todo el culto, amado, y un tema muy hermoso el que se trajo para esta mañana. Y de la misma manera que el tema para el devocional consistía de una palabra, también el tema para el mensaje de este día consiste de una sola palabra. El título del mensaje es Imparable. Imparable. Poderoso Cristo. Y en lugar de yo decirle que usted le pregunte a su hermano, ¿eres imparable? Le voy a decir que usted se pregunte a usted mismo, ¿seré imparable? ¿Seré yo imparable? Poderoso Cristo. Fíjese que, según leímos ese pasaje en Hebreo, ahí se hace una declaración de fe bien contundente, amado. Comienza citando, amén, el autor de Hebreo, que a pesar de que no hay un autor textual escrito, sabemos que el autor es el Espíritu Santo. Y sabemos que utilizó un hombre para hacerlo, para hacer el trabajo de escribir esta epístola. Y comienza diciendo que el justo vivirá por fe, citando el Antiguo Testamento, porque fíjese que la palabra no se contradice. Cuando Jesucristo abrió el camino al nuevo pacto, en ninguna manera Él abolió la escritura del Antiguo Testamento. Lo único que quedó abolido cuando Jesucristo hizo el sacrificio por la humanidad fue el sistema de sacrificios anterior. Porque Él hizo un sacrificio definitivo y ya no hacía falta la sangre de los corderos y de los machos cabríos para la expiación por el pecado. Porque Cristo tomó el lugar del sacerdote, Cristo tomó el lugar del templo y Cristo tomó el lugar del sacrificio. De esa manera queda entonces abolida la ley de los sacrificios. Pero Él no vino a contradecir las palabras que ya habían salido de su misma boca. Entonces el autor de Hebreos, en el nuevo pacto, cita el antiguo pacto diciendo el justo vivirá por fe. O sea que está hablando a un grupo específico y está hablando acerca de los justos. ¿Y quiénes son los justos? Bueno, usted se examina a la luz de la palabra y usted sabe si usted es o no justo. ¿Ok? Pablo escribe a los romanos, justificados pues por la fe. O sea que si usted es justo, usted no es justo por sus propios méritos. Si yo soy justo, no soy justo por mis propios méritos, sino que somos justos por la fe, por los méritos de Cristo Jesús, que fue el justo de los justos. Pero entonces luego hace una declaración y dice, si retrocede, si ese justo retrocede, no agradará a mi alma. Si el justo retrocede,
no agradará a mi alma. Y quien está haciendo esa declaración no es un hombre, le está haciendo Dios a través de su Santo Espíritu. O sea que el que retrocede en el caminar no es del agrado al alma de Dios. Y entonces surge una pregunta. Si eso está escrito y está claro, ¿por qué hay tanta gente retrocediendo en este tiempo? Si está claro en la Biblia que el que retrocede no es del agrado del Señor. Entonces quiere decir que para retroceder tiene que haber un abandono de la fe. Porque la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si hay gente retrocediendo, quiere decir que hay gente abandonando la fe. Y bien claro dice la Escritura, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Todas estas citas bíblicas, amados, no están ahí simplemente para hacer un complemento y un adorno a la palabra. Eso está escrito para que nosotros entendamos la seriedad del asunto. Para que nosotros nos conduzcamos en nuestra vida, en esta tierra, en lo que estamos hablando el viernes, en el temor reverente que dice la Escritura. ¿Por qué hay tanta gente retrocediendo? Si la palabra dice que el que retrocede no es del agrado del alma del Señor. Santiago capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice la Escritura: amados hermanos míos, Santiago está inmediatamente después de Hebreos. Santiago capítulo 1, verso 16. Dice: amados hermanos míos, no erréis. Y podemos hacer un pequeño alto en ese versículo 16. ¿Okay? Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y a veces versículos pequeños que uno quiere pasarle por encima contienen enseñanzas profundas. Amados hermanos míos, no erréis. ¿Qué es errar? Errar es fallar a un objetivo. ¿Ok? Si hay alguien, aquí hay gente que conoce acerca de algunos deportes, y usted sabe que en el juego de béisbol, yo no soy pelotero. Si el Ciore detiene la bola y quieren darle out al que va corriendo esa primera, tiene que arrojar, tiene que lanzar la bola para primera base. ¿Ok? Pero si la bola no llega a primera base, él erró en su lanzamiento. ¿Ok? Erró en su lanzamiento, pero ¿cuál era su objetivo? Tirar la primera base. Entonces ahí tenemos que hacer un alto y escudriñar nuestras acciones. ¿Cuáles son los motivos de nuestras acciones? Porque errar no es lo mismo que pecar deliberadamente. El que erra en el caminar desde un comienzo tuvo en su interior la intención de obedecer a Dios. Pero el que peca deliberadamente podrá tratar de justificarse, pero nunca tuvo la intención de arrojar la pelota a primera base. Yo no sé si me estarán entendiendo. ¿Y quién sabe eso? Usted podrá cubrirse. Cualquier ser humano podrá cubrirse a la vista del hombre. Pero hay uno que predicaba el pastor el viernes, que conoce nuestras obras, que tiene unos ojos que son como llama de fuego, y de su boca sale una espada aguda de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, que discierne los pensamientos del hombre. Y dice la Escritura que no hay nada oculto que no sea manifiesto ante su presencia.
Entonces eso debe de poner a nuestra vida un freno, un alto para escudriñarnos. A ver qué es lo que me motiva a mí a hacer lo que yo estoy haciendo. ¿Tengo intención de arrojar la pelota a primera base? ¿O fallé el tiro porque quise fallarlo? Entonces Santiago escribe: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Pero no solamente dice de lo alto, porque quiere llevarnos a lo específico. Porque alto puede ser cualquier cosa que esté más arriba de donde nosotros estamos. Pero la palabra quiere llevarnos a lo específico, quiere hablarnos con claridad. ¿De lo alto de dónde? Del Padre de las luces. El origen de las luces. Compartía con el hermano Brian cuando estábamos reunidos para planificar acerca de lo que se va a estar haciendo en la Semana de la Biblia. Y si usted escudriña el orden de la creación, usted sabe que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que era bueno, porque todo lo que Dios hace es bueno. ¿Okay? Cualquiera que diga lo contrario, yo digo con toda convicción que no conoce a Dios. Entonces, Dios dice, sea la luz, y la luz surge. ¿De dónde provenía la luz? Del sol. Pero entonces si seguimos leyendo el relato, vemos que Dios no había creado el sol, ni la luna, ni las estrellas hasta el cuarto día. Entonces el Padre de las luces es Dios mismo, la luz proviene de Dios mismo. Por eso en Apocalipsis dice que la santa ciudad no tiene necesidad de sol, sino que Dios mismo es la luz de la ciudad. Santo eres Cristo. Entonces toda buena dádiva y todo don, todo regalo perfecto proviene, desciende de lo alto. Y ahí nosotros tenemos que entender la manifestación de la gracia de Dios. Porque las cosas vienen descendiendo, quiere decir que nosotros estamos en una posición más baja que Él. Pero en su gracia, Él hace que sus bendiciones lleguen a nosotros. Aleluya, amén. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Mire, amado, esta afirmación de que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación está diseñada para darle firmeza a un creyente genuino. Porque si no fuera por la inmutabilidad de Dios, si no fuera porque Dios es firme y no cambia, dice la Escritura cuando está hablando tocante a Israel, que también nos aplica a nosotros como el Israel espiritual, dice que si no fuese por la misericordia de Dios, va tiempo, hubiésemos sido consumidos. Pero como en el Dios que nosotros le servimos, el Dios que yo le sirvo, no tiene mudanza ni sombra de variación, de la misma manera que fue misericordioso y paciente en la antigüedad, sigue siéndolo en este tiempo. Por eso usted ve que hay gente que retrocede y Dios no los destruye. Hay gente que reniegan de Dios habiendo estado en el camino y ahora reniegan de Dios. Y usted ve que Dios no se apresura a derramar un juicio sobre ellos. ¿Por qué? Porque Dios en la antigüedad fue paciente y en el presente sigue siendo paciente.
Y Pedro escribe que Dios no retarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que está haciendo ¿qué? Pedro enseña que Dios está siendo paciente con la humanidad porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que el anhelo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Que todo hombre sea reconciliado nuevamente con su Hacedor. Y que pasen de ser simplemente criaturas a hijos. Ese es el anhelo que tiene Dios en su interior. Aleluya. Poderoso. Y mira a ver, amado, si Dios no desea la salvación del hombre, que Él hace que lo imposible sea posible para que usted y yo podamos entrar al cielo. ¿Qué es lo que hace Dios para que nosotros podamos entrar al cielo? Esta carne no puede heredar la vida eterna. Porque la corrupción no hereda la incorrupción. Y esta carne ha sido corrompida por el pecado y no podemos entrar con este cuerpo al reino de los cielos. Pero Dios nos ama tanto que proveyó una manera para que usted y yo podamos entrar, y esa es la manera en la que transforma nuestros cuerpos mortales en cuerpos glorificados. Ahora dígame usted si Dios no quiere salvar al hombre. Entonces, ¿por qué hay tanta gente que retrocede? Si Dios ha proveído para cada situación. La hermana Marimar traía el tema resiste. Y yo me gozaba porque desde anoche estaba meditando, este tema surgió meditando acerca de la historia de José. Y si hay alguien, ¿verdad?, entre tantos, que me llamó la atención que resistieron diversos vituperios y diversas vicisitudes para alcanzar lo que Dios le había prometido, fue José. Y usted sabe que la historia de José se dice en el libro de Génesis, en el capítulo 37. Del capítulo 37 en adelante del libro de Génesis se comienza a narrar la historia de José. Y dice la escritura, cuando José entra en el panorama, cuando la Biblia hace un alto para narrar la historia de un hombre sobresaliente, se dice que José tenía aproximadamente unos 17 años. Dice la escritura que tenía 17 años. En el versículo 2 del capítulo 37 de Génesis dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años. De 17 años. Fíjese que el Señor comenzó a tratar con José siendo aún jovencito. Siendo jovencito. 17 años. Aleluya. Los veo a los jóvenes gozándose. Gloria al Señor. 17 años tenía José cuando Dios comienza a trabajar con su vida. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Hay algunos que tienen la juventud como excusa para andar desordenadamente. Pero José aprovechaba la fuerza de su juventud para hacer lo que era agradable a Dios. Y dice la escritura, más adelante,
Y usted sabe que José iba donde su padre y le informaba acerca de las malas acciones de sus hermanos. Sus hermanos no tenían un comportamiento recto y José iba donde su padre y le decía, mira, mis hermanos se están portando mal, se supone que están apacentando las ovejas y están descuidando el rebaño. No están velando por tus intereses. ¿Verdad? Esto no lo dice la Escritura de esta manera. Estas son asunciones que nosotros hacemos basadas en lo que podemos ver en la Escritura. Pero el asunto es que la Biblia sí dice que José le informaba a su padre acerca de la fama de sus hermanos. Y esto comenzó a hacer que hubiese cierto enojo, cierta molestia de parte de sus hermanos en contra de él. ¿Pero por qué? Si nosotros tenemos un refrán que dice que el que nada teme, nada debe. ¿Por qué se enojaban? ¿Por qué quizás lo trataban de chismoso? Mira, amado, si usted no quiere que den quejas de usted, pues pórtese bien. Porque y bíblicamente, hay una exhortación en Hebreos para las ovejas, que nos sometamos a los pastores, a nuestros pastores, porque ellos velan por nuestras almas. Y dice que lo hagamos para que ellos lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. O sea que si Dios pone al pastor aquí para que me pastoree y yo le doy dolores de cabeza al pastor con mis acciones, el pastor tiene que ir a donde Dios a darle las quejas. Poderoso Dios. Y la Escritura dice que esto no es provechoso para nosotros. Nunca ha sido provechoso para ningún ser humano que un líder que Dios pone sufra por causa del pueblo. Nunca ha sido provechoso para ningún ser humano. Moisés padeció por causa del pueblo que estaba bajo su cuidado. Moisés como caudillo padeció afrenta. Usted sabe que en una ocasión se levantó Coré con un grupo que trató de rebelarse contra Moisés, trató de hacer unas exigencias que no le correspondían. Y Moisés, como era manso, cada vez que surgían este tipo de circunstancias, en una ocasión inclusive sus propios hermanos Aarón y María también murmuraron en contra de él. Y dice la Escritura que Moisés era un hombre tan manso que él se postraba en tierra humillándose delante de Dios para ver qué Dios hacía con la situación. Y en una ocasión cuando su hermana murmuró, salió leprosa. La lepra es tipo de pecado. Todo el pueblo se dio cuenta de quién era quién, que Dios estaba respaldando a Moisés. Pero piense que Moisés tenía un corazón manso y se humillaba delante del Señor. Su queja la exponía delante de Dios. En el caso de la rebelión de Coré, usted sabe que se dio una señal con la vara de Aarón. Y dice la Escritura que el castigo que Dios derramó sobre Coré y el séquito completo fue que se abrió la tierra y se los tragó vivos. O sea que nunca ha sido provechoso que un líder que Dios pone se queje por causa del pueblo. ¿Ok? Eso no estaba en el bosquejo de mi mente. Entonces José informaba, no cambia las palabras que dice la Escritura, no diga que José era un chismoso. No vaya a decir eso, que la Biblia no lo dice así. Cuando Pablo regaña a los corintios, fue porque había recibido un informe de los decretas. No diga que los decretas eran unos bochinchosos, no, los decretas eran informantes de Pablo. Entonces, poderoso Cristo, José iba, informaba a su padre, sus hermanos comenzaron a llenarse de celos porque para colmo había una relación bien estrecha entre Jacob y José, donde Jacob amaba a José con un amor especial y le otorga una túnica de colores, y esto hizo que el resentimiento de sus hermanos aumentara aún más. Se supone que si yo veo a mi hermano prosperar en el Señor, yo me goce porque mi hermano está creciendo.
Si yo veo que Dios derrama la túnica de colores, si yo veo que Dios viste a mi hermano Brian con la túnica de colores, yo tengo que alegrarme, porque si un miembro del cuerpo se goza, todos los miembros con él se gozan. Entonces, cuando sus hermanos ven a José con esta túnica de colores, para colmo, José había tenido unos sueños y se los contó a sus hermanos y se los contó a su padre, donde José veía unos manojos atados y veía que su manojo permanecía firme, pero los manojos de sus hermanos se inclinaban ante su manojo. Luego había visto que el sol y la luna y 11 estrellas, o sea, su padre, su madre y sus 11 hermanos se postraban delante de él. Ahorita leímos en Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. O sea que las bendiciones que recibimos no nacen en nuestro corazón. Nacen primero en el corazón de Dios. Esas son las bendiciones que son perfectas. Las bendiciones que en realidad son buenas, que no añaden tristeza, descienden de Dios. Nacieron primero en el corazón de Dios. En ningún momento José dijo, tengo ganas de soñar. Muy probablemente cuando David iba a escribir un salmo no se sentaba en una orilla a decir, déjame ver qué escribo ahora. No, él meditaba en el Señor y en esa meditación comenzaba a llegar la inspiración. Esas son las dádivas perfectas, ¿sabes? En este tiempo alguien va a escribir una canción y se sienta con la intención de escribir la canción y muchas veces lo hacen con la intención de grabar un disco para comercializar con él. Y no es que sea pecado grabar una producción. Es que hay que escudriñar a ver si lo que estamos recibiendo viene de lo alto o nació en el corazón del hombre. Entonces, estos sueños vinieron por intención de Dios. Y el problema es que las cosas que nacen en el corazón del hombre, aunque muchas veces Dios las permite, no son firmes como las que nacieron en el corazón de Dios. Porque usted sabe que la Escritura dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios tenía un amor bien hermoso hacia David. Un trato bien hermoso con David. Y David tuvo la intención de edificar casa a Jehová. David tuvo la intención de edificar un templo. ¿Ok? Y a Dios le agradó la propuesta. Hay cosas que nosotros anhelamos y a Dios le agrada esa propuesta. Y como Dios veía que David lo hacía con una intención bonita, le dijo, me agrada tu propuesta, pero tú no puedes edificarme la casa. Porque tus manos están llenas de sangre. ¿Ok? Tu hijo me edificará casa. Y David está pensando en un templo físico, en un templo terrenal. Sin embargo, desde el origen, desde antes de la fundación de los tiempos, ya Dios estaba pensando en el templo que iba a ser el cuerpo de Cristo. Por eso decía, tu hijo me va a edificar casa. Se podía entender que inmediatamente estaba hablando acerca de Salomón, pero se está refiriendo a Jesucristo como linaje de David. Pero entonces Dios le dice a David, tú has derramado sangre, tú no puedes hacerlo, tu hijo, ¿ok? Me va a edificar casa. Y se entiende que esa promesa directamente se refería a Salomón, en el sentido figurado se refería a Cristo. Salomón edifica casa, pero como esa casa había salido de la intención del corazón de un hombre, que a pesar era conforme al corazón de Dios, seguía siendo un hombre como usted y como yo, Salomón edifica esa casa y Dios le da unas instrucciones a Salomón y dice, si ustedes permanecen en mis dichos, si ustedes permanecen en mi palabra, esta casa será firme. Pero usted puede ver que con el tiempo, y ya Dios sabía que esto iba a acontecer, con el tiempo Israel comenzó a corromperse
comenzaron a valorar más las cosas que veían y a menospreciar las cosas que no se ven. Comenzaron a menospreciar la guianza de Dios para valorar los modelos de adoración que tenían los pueblos paganos, y llegó el momento en que aquella casa fue destruida. Pero la casa que edificó Cristo para nosotros es inconmovible, porque esa salió del corazón de Dios. Entonces sale de la voluntad de Dios el mostrarle a José a través de sueños lo que iba a acontecer. Cuando José contaba este sueño, sus hermanos se llenaban más de celos, a tal punto que cuando sus hermanos veían y venía hacia ellos, decían: aquí viene el soñador, de una manera burlona. ¿Usted sabe lo que es bullying? ¿Ha escuchado lo que es el bullying? Usted sabe que en la escuela, ¿verdad? Antes no se conocía como de esa manera, como bullying o como acoso. Pero siempre en la escuela había un nene que era como que más inteligente que los demás. Y cuando iba a compartir con sus amiguitos, a veces le daban de codo: aquí viene el estofón, aquí viene el más que sabe. Santo. ¿Verdad? ¿Se acuerda de eso? Pero ¿sabe qué es lo curioso del asunto? Que a veces en la casa, cuando uno va a hablar con alguien, que aquí viene más espiritual. Aquí viene ya el que se cree que sabe más que nadie. Santo. Entonces el nene que le decían el estofón y que se burlaban de él, usted lo ve que, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ser así, pero a veces acontece el tiempo. Y mientras los otros se burlaban, él aprovechaba el tiempo. Y pasa el tiempo y la mayoría de los que se burlaban de él están desparramados, y el nenito que era responsable de la escuela termina siendo un hombre de bien. Eso es en lo secular, ¿sabe? Pero que en lo espiritual también pasa así. Siempre los que andan conforme a la carne tratan de hacerle bullying a los espirituales. Pero pasa el tiempo y usted ve que el espiritual comienza a prosperar, a recibir bendición del cielo, y el carnal está en el mismo sitio. Entonces, José le contaba esos sueños a sus hermanos y a su padre. Sus hermanos se llenaron más de celos. Y lo hermoso de esto es que cuando usted y yo resistimos el oprobio, esos mismos golpes que recibimos en el camino nos llevan al lugar donde Dios nos quiere ubicar. Hay gente que quizá podrá decir: no, pero José no tenía que contarle el sueño a sus hermanos. La Escritura a mí me dice en Romanos capítulo 8 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas. Eso es cuando usted ama a Dios, cuando usted tiene la intención de tirar la primera. Que vamos a tratar de ser juiciosos cuando vemos un caso bíblico y tratamos de juzgarlo. Vamos a tratar de mantenernos en la línea, ¿sabe? No, que si José no tenía que contarle, José le contó el sueño a su hermano, eso provocó que se despertara un celo, pero ese celo provocó que eventualmente Dios lo pusiera donde quería ponerlo. Entonces, ellos comenzaron a hacer tramas en contra de José, pero siempre Dios provee de alguna manera aún a nuestras espaldas para cuidar de nosotros si nosotros nos mantenemos en integridad. Porque cuando sus hermanos estaban planificando matarlos, sin que él se enterara, había uno de sus hermanos que era el mayor Rubén que estaba intercediendo a favor de él. ¿Ok? De la misma manera que Cristo en una ocasión le dice a Pedro: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no mengue. A veces nosotros estamos enfrentándonos a diversos peligros. Muchas veces no nos enteramos de los peligros que nos rodean a nosotros, de cómo el enemigo ha estado tramando tras bastidores para destruir nuestra vida.
Pero allá en el cielo hay uno que le está poniendo condición, le está poniendo frenos al diablo. El Señor lo reprende. Le dice, tú podrás tocar todo lo que él tiene a su alrededor, pero a él no lo puedes tocar. Aleluya. Entonces sus hermanos comienzan a tramar cómo destruirlo, cómo deshacerse de él, cómo borrarlo del mapa. José se mantenía en su misma mansedumbre, que más adelante vemos en la escritura que cuando él se relata nuevamente, luego que José está colocado donde Dios quería ponerlo, y se ve que José, mientras fue echado en la cisterna, porque Rubén intercedió, le dijo, no vayan a matarlo, ¿qué provecho ustedes van a obtener si lo matan? Mejor échelo en esta cisterna vacía. Sus hermanos lo echaron en la cisterna, y desde aquella cisterna, aquel varón justo estaba rogándole a sus hermanos que eran impíos. En ese momento sus hermanos estaban practicando la impiedad, una falta de temor hacia Dios. Se le olvidó que aunque su padre Jacob no tenía el informe de José, todavía Dios los estaba viendo. ¿Están ahí todavía? Y un acto de falta de temor hacia Dios se considera un acto de impiedad. ¿Ok? El impío no es el que peca, el impío es el que sabe que hay un Dios, pero no lo respeta como Dios y entonces peca. El que nunca conoció a Dios, pues se considera un pecador, pero el que conoció a Dios en un momento y peca, ese es un impío. Sus hermanos comienzan a tramar, lo echaron en la cisterna, venía una compañía de madianitas y lo vendieron. Y usted sabe que este hombre, José, que le suplicaba a sus hermanos que lo sacaran de allí, y fueron tan crueles, amados. Sí, porque el enemigo no relaja. Sus hermanos fueron tan crueles que lo echaron en la cisterna, no había agua en ella. Lo echaron en la cisterna y se sentaron a comer. Porque el enemigo todo el tiempo lo que quiere es que tú dejes tu lugar. Por eso cuando el Señor estaba en la cruz, aquel grupo de demonios que se estaban moviendo en el ambiente espiritual, utilizaban a las multitudes para decirles, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. No había otra intención, sino que el Señor abandonara su lugar. Ellos echaron a la cisterna y se sentaron a comer como si nada estuviera pasando. ¿Usted sabe cuánto dolor quizás eso tuvo que haber provocado en el corazón de José? Pero él no abandonó su lugar. Fue llevado como esclavo a Egipto. Allí en Egipto, rápido, cuando usted permanece fiel a Dios, no importa para dónde el enemigo le empuje, siempre la bendición de Dios lo va a acompañar a usted donde quiera que usted llegue. José llegó a Egipto, fue puesto en gracia delante de un hombre que se llamaba Potifar, e inmediatamente Potifar lo pone como mayordomo en su casa. Lo pone al cargo de todo lo que él tenía. José se conduce prudentemente, da testimonio delante de Potifar. El que es íntegro delante del Señor da testimonio donde quiera que se para. En el trabajo, en la escuela, entre las amistades, donde quiera tenemos que dar testimonio de que hay un Dios que atalaya toda la tierra. Él se conducía prudentemente en lo que hacía. Y llegó el momento en que la mujer de su amo puso sus ojos en él. La escritura dice que sometida a prueba nuestra fe, que aunque perecedero, se prueba con fuego. Así mismo también dice la escritura que nuestra fe tiene que ser probada para que sea hallada en alabanza, en honra, en hermosura. Entonces el enemigo, como veía que no había podido destruir a José a través de sus hermanos, seguía persiguiéndolo. Y trató de utilizar a la mujer de su amo para inducirlo a pecar contra Dios. Y llegó el momento en que José se encontraba solo atendiendo la casa de su amo,
Llega esta mujer, fíjense que José no llegó allí con esa intención. José no estaba coqueteando con el pecado. Él entró a aquel lugar porque él tenía el deber de entrar a aquel lugar porque era parte de su oficio. El hecho de que la casa estuviese vacía no fue por planificación de José. Ok, hay gente que prepara las circunstancias para que todo sea propicio para cometer las acciones que van a cometer. Y luego se justifican como que fue sin querer. No, en José nunca hubo la intención. José no manipuló nada para encontrarse en aquella situación. Entonces, aquella mujer trata de llevar a José al pecado. José, a pesar de que no había nadie en la casa, José tenía intención de arrojar la bola primera. José no tenía intención de pecar. Y sabía que aunque no había nadie, sabía que Dios lo estaba viendo. Y esto es un mensaje, amado, que a veces yo pienso, yo digo, ¿será necesario predicarle esto a los adultos? Porque esto de que Dios te está viendo suena como para predicárselo a los niños, ¿verdad? Pórtate bien que Dios te está mirando. Pero usted sabe cuántas veces a veces es necesario que a los adultos se nos diga también. Pórtate bien que Dios te está viendo. Poderoso Cristo. No solamente las acciones, amado, en los pensamientos. Porque si llega un pensamiento pecaminoso y usted comienza a coquetear con ese pensamiento en lugar de seguir el mandato bíblico, que es llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Fíjese que en la antigüedad, cuando se libraba una guerra y capturaban un rey, lo llevaban delante de su líder. Si Brian es el rey y yo soy uno de los soldados del ejército y yo capturo a Brian 2, suponiendo que Brian 2 es el rey del equipo contrario, yo cuando capturaba a Brian, yo lo llevaba delante de Brian 1. Mira, aquí te traje el botín. No me llevaba yo la gloria de que yo había capturado al rey y le había dado muerte. Pues de esa misma manera, cuando viene un pensamiento pecaminoso, no podemos darnos la gloria de que podemos vencer con nuestras armas. Hay que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Tenemos que tener una dependencia total del Señor. Porque aunque usted tenga la intención de hacer el bien, en nuestra carne no está el hacerlo. Y los pensamientos pecaminosos no se vencen con psicología. No se vencen con cualquier clase de conocimiento, no se vence con el poder de Dios. Entonces José tenía un amor sincero hacia Dios. A tal punto que él sabía que aunque ningún ser humano lo estuviese viendo, él ser arrastrado, dejarse arrastrar por el pecado, era una falla contra su amado. La gente podrá tratar de complicar el evangelio, poniéndole 1000 adornos, dándole 500,000 interpretaciones. Pero la Biblia dice claramente que el cumplimiento de la ley es el amor. Todo el tiempo, amado, lo que se está probando es nuestro amor a Dios. Si en realidad le amamos, como decimos que le amamos. El amor todo lo sufre. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Luego al final de ese capítulo dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
Cada acto de obediencia a la palabra de Dios es una demostración de que amamos a Dios. Y José demostró a través de sus acciones que amaba a Dios. Tenga todavía en su mente esa pregunta. ¿Seré yo imparable? Porque esa pregunta es bueno contestarla solamente al final de nuestra jornada. Mientras tanto, tenemos que guardarnos para alcanzar ser imparables. Que al final, cuando estemos al otro lado del Mar Rojo, podamos cantar el himno de victoria. No mientras estamos atravesando, no. Cuando hayamos cruzado al otro lado, podamos decir como Pablo: he acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Ahora lo que me falta es esperar el premio. Pero Pablo hizo esta declaración al final de su jornada. Mientras tanto, siempre declaramos en fe, como leímos en Hebreos. No, nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. Pero después, al final de la jornada, si nos mantenemos en esa fe, al final de la jornada podemos decir: wow, gracias, Señor, porque verdaderamente me permitiste ser imparable. Entonces José fue probado a través de esta situación. Fue hallado íntegro en el asunto. Porque aunque el hombre lo halló culpable, porque usted sabe que la esposa de Potifar manipuló la situación para hacer que José pareciera el culpable, José fue puesto en la cárcel, pero como ya Dios lo había juzgado como inocente. Por eso Pablo decía: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Ni aun yo mismo me juzgo. A mí el que me juzga es el Señor. Yo, a lo mejor si lo digo en puertorriqueño suena grosero. ¿Verdad que sí? Vamos a tratar de que no suene tan. A mí no me afecta mucho lo que diga la gente. Ni tampoco me interesa mucho lo que yo piense de mí mismo. A mí me interesa lo que Dios piense de mí. Porque ante Potifar José fue hallado culpable, pero ante Dios José fue hallado limpio. Y perdió el respaldo de Potifar, pero todavía seguía siendo acompañado por el respaldo de Dios. Por eso, cuando fue puesto en la cárcel, allí la mano de Dios lo hizo que cayera en gracia ante los ojos del que estaba a cargo de la cárcel. Y José también terminó siendo mayordomo en la cárcel. Aleluya. Y usted sabe que estando en aquel lugar, Dios fue preparando todo. Dijimos que a los 17 años comenzó el trato de Dios con José. Transcurrió un lapso de tiempo bastante largo. Porque se dice que mientras él estaba en la cárcel, fueron puestos allí en aquel lugar el copero del rey y el panadero. Y ambos tuvieron sueños. Y José se dio cuenta que ambos se habían levantado un día tristes, atribulados. José notaba en su rostro que algo había acontecido durante la noche. José se acerca y les pregunta, porque José estaba a cargo de servirle a aquellos dos funcionarios del rey. Y José, con la gracia y la sabiduría de Dios, se acercó, mostró preocupación, aunque ellos no eran de su propio pueblo, aunque ellos quizás no eran temerosos de Dios. José mostró interés, preocupación, porque veía sus semblantes tristes. ¿Por qué ustedes están tristes? ¿Qué es lo que acontece? ¿Por qué sus rostros están de esta manera? Y comenzaron a decirles que yo soñé, le dice el copero, que yo veía 3 sarmientos. Y este sueño como que me turbó, porque yo veía que yo tomaba de las uvas de aquellos 3 sarmientos y comenzaba a exprimirlas en la copa de Faraón y le daba la copa en su mano. Y José, por la sabiduría que desciende de lo alto, ya Dios había permitido que José experimentara lo que era la revelación de Dios a través de sueños. ¿Ok?
siendo jovencito, las experiencias que te da Dios, aun cuando tú eres joven, te van a servir durante toda tu vida. Ya Dios le había permitido a José tener ciertas experiencias con sueños cuando tenía 17 años. Luego se encuentra un lapso de tiempo más tarde en el palacio y se encuentra con que otros estaban teniendo sueños y él sabía que Dios da interpretación de los sueños. Y le dice, esos 3 sarmientos son 3 días. Y esto significa que dentro de 3 días tú vas a ser restituido en tu puesto y volverás a dar la copa en manos de Faraón. El panadero escucha la interpretación y dice, pues si así la cosa está buena. Wow, si le dio bendición a mí también me tiene que dar bendición. Poderoso Dios. Y el panadero, dice la escritura, que habiendo visto que había interpretado para bien, le dijo, pues mira, yo también soñé. Y en el sueño yo veía que habían 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. Y en el canastillo de más arriba, yo veía toda clase de manjares, de repostería. Allí habían donitas de Krispy Kreme. Allí. Poderoso Cristo. Para que despierte, amado. Espero que no haya alguien en ayuno. Amén. Si está en ayuno, siga ahí en comunión. Aleluya. Y entonces luego yo veía que las aves del cielo descendían y comían de los manjares que habían en ese canastillo. José, fíjense, un fiel mensajero de Dios tiene que darle el mensaje, sea para bien o sea para juicio. Le dice, pues mira, sí, los 3 canastillos también son 3 días. Pero eso significa que dentro de 3 días tú te vas a presentar delante de Faraón y Faraón te hará colgar en la horca. Y las aves del cielo van a comer la carne de sobre ti. Tenía que dar el mensaje. Y al cabo de 3 días, dice la escritura, que era el cumpleaños de Faraón. Aleluya. Pero que el Señor guarde a la familia pastoral, aleluya. Porque es que en la Biblia, los cumpleaños que se mencionan en la Biblia, fueron fatalistas, amados. Fueron fatalistas. Conforme a la costumbre que había en Egipto, Faraón en el día de su cumpleaños manda a llamar a sus siervos y mandó a buscar a los funcionarios que él había puesto en aquel arresto, que se dice que era una especie de arresto domiciliario. Faraón los manda a buscar ante su presencia y levanta los rostros de ambos. Dice que cuando miró al copero, lo restituyó a su puesto. José le había dicho al copero, cuando estés delante de Faraón, fíjese que ya José había hecho una declaración, José estaba certero del mensaje que había dado. Porque él no dijo, si esto se cumple, no, José le dijo, cuando estés delante de Faraón, acuérdate de mí, para que hagas conmigo misericordia y me saques de este lugar. O sea que ya José estaba certero de que el mensaje que había dado se iba a cumplir al pie de la letra. Y a los 3 días entonces Faraón restituye al copero a su posición, pero al panadero lo hace colgar. Precisamente como Dios había hablado. Entonces, dice la escritura que aquel varón, el copero, se olvidó de José. No se acordó. Y allá empezó a José enchimado en la cárcel. Malagradecido, no le hubiese dicho nada. Después que uno lo bendice, mira, ahora está comiendo él y yo que todavía aquí preso. ¿Habrá sido esa la actitud de José? O José se habrá encomendado a las manos del Señor entendiendo que Dios estaba obrando y que todavía no era el tiempo. David, con la promesa del reinado, en 2 ocasiones tuvo una oportunidad sumamente amplia
para cortar a Saúl de la faz de la tierra. 2 oportunidades tuvo. Lo tenía de frente. Y Saúl era el que le hacía la guerra a David. Saúl era el que perseguía a David. Y estaba ocupando la posición que le tocaba a David. O sea que David simplemente tenía que dar la orden, lo cortaban y él se quedaba con la corona. Era todo. Y cada vez que se levantaba uno de esos consejeros a veces sanguinarios, métele las manos, fíjate de eso. Saúl no cedía a esas presiones. Mira, lo tienes ahí, Dios te lo puso en la mano, échale mano. Dame la orden a mí y yo lo corto. Hay algo que se llama serenidad, que se llama templanza, mansedumbre, paciencia, que es fruto del Espíritu Santo. Poderoso Cristo. Es fruto del Espíritu Santo. Si en mi vida, para no coger a ningún ejemplo, si en mi vida esas características del fruto del Espíritu Santo no se manifiestan, yo creo que yo tengo que hacer un alto a ver si en algún momento me desvié de la senda. A ver por qué no se está manifestando el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. David se mantuvo templado. No sea tu mano sobre él. Líbreme Jehová de tocar a su ungido. Que si la mano de Jehová no cae sobre él, o si no perece en batalla, o si no perece de viejo, no, mi mano no va a ser contra él. Y David tenía la promesa de reinado, pero esto es confiar en Dios. David sabía que si Dios lo había prometido, eventualmente lo iba a cumplir. Y llegaba el momento de desaliento a la vida de David, porque en una ocasión David dijo, en algún momento seré muerto por la mano de Saúl. Pero lo importante es que el ánimo de David no se cansó hasta desmayar, porque el ánimo a veces se cansa, pero es importante que no se canse hasta desmayar. Hay veces que la situación es tan adversa que uno no ve esperanza por ningún lugar. Y como decía, alguien estaba hablando ahorita, que ya uno siente que ya se está quedando sin batería, que es el último respiro que queda. Pero todavía ese último suspiro está puesto en las manos del Señor. David se mantuvo sereno. José, aunque la Biblia no lo detalla de esta manera, pero muy seguramente, a pesar de que aquel copero se había olvidado de él, muy probable, José se mantuvo sereno y confiando en Dios. No retrocedió, no abandonó la fe, sino que se mantuvo confiando en el Señor. Llega el momento que Dios había ya determinado para José. Y dice que Faraón, mientras dormía, tuvo 2 sueños. Y usted conoce la historia, que la Biblia dice que Faraón veía que subían del río unas vacas hermosas, bien gordas, bien llenitas de carne. Y eran 7 vacas en total. Luego detrás de esas vacas dice que venían otras de un aspecto muy feo. Y enjutas dice que no tenían casi carne, se veían como si fueran huesos. Esa expresión se ha añadido. Porque es que usted la puede visualizar, además dicen que eran vacas muy flacas, pues usted las ve en la mente con sus costillas y todo, se las puede contar. Y dice que él veía que aquellas 7 vacas que subieron detrás de las 7 vacas hermosas comenzaban a devorar a las vacas hermosas. Y comieron y se quedaron igual de flacas. Dice que era como si no hubiesen comido. Hermano Brian, gózate. Sí, porque hermano Brian dice que come mucho y no engorda, pues. Santo. Pues aquellas vacas, hermano Brian, disculpe la comparación. Aquellas vacas, dice que comían, se comieron aquellas 7 vacas gordas y se quedaron como si no hubiesen comido nada. Faraón se despierta, confundido, aturdido por este sueño,
pero luego vuelve a dormir y tiene otro sueño similar al primero. Y en esta ocasión, él veía que habían 7 espigas con mucho fruto, con mucha semilla. Y detrás de esas 7 espigas hermosas, surgían 7 espigas que eran también feas en aspecto. Dice que eran menudas, eran como casi secas, como abatidas por el viento solano. Y aquellas espigas feas comenzaban a devorar a las espigas hermosas. Faraón despierta y ve que era sueño, pero el sueño comienza a turbar su pensamiento. Él sabía, Faraón, a pesar de que no conocía a Dios, él sabía que aquellos sueños tenían algo peculiar. Había algo extraño que Faraón no entendía. Hay gente que no le sirve al Señor, pero hay veces que le acontecen cosas que ellos como que tienen que detenerse un momento. Esto que me está pasando no me había acontecido antes. Faraón comienza a utilizar los recursos a los que estaba acostumbrado. Comienza a llamar a los astrólogos, a los magos, a los adivinos que había en su reino, a preguntar si había alguien que pudiese interpretar los sueños que él había tenido, porque ciertamente él sabía que había un mensaje en aquellos sueños. No sabía cuál era, pero sabía que el mensaje estaba. Cuando comienza a preguntar a ver, no había uno sobre la tierra, a su conocimiento, que pudiera darle la interpretación de aquel asunto. Y ahí entonces, el copero recuerda la petición que le había hecho José. Me acuerdo ahora de mis faltas, dijo el copero. Y ya José tenía 30 años. ¿Cuánto se habrá tardado en acordarse? Dios comienza a tratar con José a los 17 años, a los 30 años del cumplimiento del propósito. 12, casi 13 años de proceso. Pero valió la pena. Dice la Escritura que aquel copero le dijo a Faraón, ahora me acuerdo de mi falta. Cuando yo estaba en la cárcel, antes de que tú me restituyeras a mi puesto, había un varón allí que tenía un qué sé yo y un no sé qué. Eso pasa cuando usted da testimonio en su trabajo. Siempre van a ir, no, yo tengo un compañero que tiene algo diferente que los demás. Eso pasa cuando usted da testimonio en la escuela. Es que tengo un compañero que yo no sé, como que yo lo veo y yo no sé, como que tiene algo. Pero si allí en la cárcel había uno, que cuando mi compañero, que en paz descanse, eso no lo dijo, eso lo estamos poniendo acá. Cuando mi compañero y yo tuvimos sueños, él nos dijo a nosotros las interpretaciones de esos sueños. Y yo sé que él te va a poder interpretar ese sueño tuyo, Faraón. Pero dijo, pues tráigamelos para acá. Dice que enseguida él le cambiaron sus vestidos, lo afeitaron y cuando fue traído delante de Faraón, Faraón le comienza a indagar, mira tú, de verdad puedes interpretar sueños. Y José, como buen siervo de Dios, siempre pone en alto a su Señor primero. Mira, Dios da las interpretaciones de los sueños. Cuéntame el sueño y Faraón le comienza a decir. Y José, en base a la sabiduría que Dios había depositado en él, que ya José había declarado, Dios te va a dar la interpretación. Conforme a la sabiduría que estaba depositada sobre José, comienza José a decirle, mira, las 7 vacas flacas, las 7 vacas gordas, las 7 espigas flacas, las 7 espigas hermosas, ambos son con la misma interpretación, ambos sueños son uno solo. El hecho de que te haya acontecido 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios. ¿Sabes? Si le diste con el dedo pequeñito a la esquina y después volviste y le diste con el dedo pequeño a la misma esquina, pues detente un momento. Que Dios te quiere decir algo, no interprete literal, ¿sabes?
Ve que el hecho de que ese sueño aconteció 2 veces significaba que la cosa era firme de parte de Dios. José comienza a decirle, las 7 vacas gordas y las 7 espigas hermosas son 7 años de abundancia que va a haber en la tierra. Y las 7 vacas flacas y las 7 espigas menudas y feas son 7 años de hambre que va a haber en la tierra. Dios te mostró lo que va a acontecer en los días que vienen. Yo te aconsejo que busques a alguien entre todos los líderes que tú tienes, busques a alguien y lo pongas para que administre y comience en los años de abundancia a almacenar para cuando vengan los años de hambre. Y eso es algo donde a veces los creyentes fallamos. En la Biblia se habla de un rey que se llamaba Asa. Y al rey Asa, Dios le dio paz. Dios permitió que sus enemigos estuviesen en paz con él. O sea que él no tenía que estar envuelto en guerra constantemente. Pero usted sabe qué enseñanza tiene el reinado de Asa, que mientras él se encontraba en paz, él se estaba preparando y estaba aumentando su ejército por si surgía una guerra. Pero entonces a veces, como decía el hermano Brian, a veces nosotros los cristianos, los que servimos al Señor, vemos que Dios nos está bendiciendo tanto que comenzamos a tranquilizarnos y a echarnos para atrás. Ya no toca buscar tanto a Dios, porque yo estoy viendo la bendición. Estoy viendo las 7 vacas gordas. Y se nos olvida que detrás de las gordas vienen las flacas. Y que debemos aprovechar ese tiempo para almacenar aceite. No sea que cuando llegue la medianoche, nosotros estemos entre las 5, que eran insensatas, que les faltó aceite, y cuando fueron a pedirle a las otras que sí habían acumulado, les digan, no, ahora no te puedo dar de mío porque nos puede faltar a las 2. Vete ahora tú y busca. Y cuando salieron a buscar, fue demasiado tarde. Entonces, José, utilizando esta sabiduría de Dios, comienza a darle consejos a Faraón. Mira, búscate un líder, búscate un caudillo que tú puedas poner para que administre todos los asuntos, para que pueda haber provisión para los días malos. Y José después, enseguida hizo un cartelón, voten por mí. José 2016. Mira, amado, en José no había la intención de ocupar aquel puesto él. Simplemente Dios lo puso en gracia con Faraón y Faraón le preguntó a todo su consejo, ¿quién va a haber más sabio que este hombre, que él mismo puede ocupar la posición? José no hizo una campaña para ocupar aquel puesto, no. Dios lo puso en gracia y Faraón lo ocupó a él en ese cargo. Lo hizo señor de toda la tierra de Egipto. El anillo que tenía en su dedo se lo quitó de su mano y lo puso en la mano de José. Le dio honra delante de todo el país de Egipto. Lo único, mira, amado, acá entre nosotros. La Biblia dice que el Faraón le dijo a José, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Acá entre nosotros, Faraón lo único que se quedó fue con el nombre. Con lo único que Faraón se quedó fue con el nombre de Faraón. Porque al darle el anillo que tenía en su mano, además de todas las riquezas que le otorgó, porque lo puso en una posición muy honrosa, pero al darle el anillo que tenía en su mano, le estaba concediendo la autoridad del rey. Porque el anillo era la firma. ¿A quién? Al estofón, al que se cree más santo. ¿A quién? Al soñador. Al que estaba en una cisterna clamando por misericordia. Al que fue echado en la cárcel injustamente. Al que interpretó un sueño y se olvidaron de él. A ese mismo. Al que a pesar de todo esto se mantuvo confiando. Al que a pesar de todo esto no renegó, no se volvió atrás, no retrocedió, sino que se mantuvo en fe para la preservación del alma. Y como había hambre en toda la tierra cuando llegaron las 7 vacas flacas, ¿sabes quiénes tuvieron que ir a donde él a comprar comida?
Poderoso Dios. Los mismos que le habían dicho no es posible. Los mismos que le habían dicho eso no se puede hacer. Que nosotros nos postremos delante de ti, no, eso no puede acontecer. Esos mismos estaban delante de él suplicando por comida. Y José fue tan puro, amado, porque el asunto no es solamente alcanzar lo que Dios te ha prometido, sino es que una vez Dios te ubique, mantener tu integridad y tu pureza. Mantener la integridad y la pureza. Porque cuando él se vio en esa posición, ¿verdad? Que terrenalmente hablando estaba por encima de sus hermanos. Terrenalmente hablando solamente, ¿sabe? Porque el Señor dice en su palabra que el que quiera ser el mayor, humíllese como un niño. Estando en aquella posición ventajosa, ¿probó a sus hermanos? Sí, los probó. Él comenzó a indagar, se hizo como que no los conocía. Ellos no sabían que ellos se estaban inclinando delante de su hermano, que ellos lo habían dado hasta por muerto. No lo sabían. Y José, estando en aquella posición ventajosa, comenzó a indagar y comenzó a buscar la forma de reunirse con toda su familia. Y a pesar de que se hacía el fuerte delante de ellos, dice que luego se iba aparte y lloraba porque José era un hombre sensible. Esa sensibilidad hace que el creyente sea especial a la vista del Señor. Una sensibilidad genuina y pura. Él los trataba con aspereza, pero era simplemente que lo estaba probando y después se iba aparte y lloraba. Y estaba loco por buscar la ocasión de abrazarse con ellos y de que hubiese una reconciliación. Él no aprovechó la situación ventajosa para tomar la venganza en sus manos. No, él aprovechó aquella situación para promover una reconciliación. Eso es un corazón puro, amado, que no se corrompe por una posición, que no se corrompe por una bendición alcanzada, que no se corrompe por haber alcanzado algo en el Señor. Aleluya. Y vemos cómo Dios le bendijo. Y que al final de su jornada, José se pudo considerar como un hombre que fue imparable. ¿Por qué? Porque se mantuvo todo el tiempo mirando al blanco, mirando a dónde tenía que arrojar la pelota para no fallar. Poderoso Cristo, aleluya. Vive Dios. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia, papá. Te adoro, Cristo, te alabo, Jehová. Tú eres grande y poderoso, Cristo, aleluya. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Cristo, aleluya. Te adoramos, Cristo, aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor, aleluya. Te adoramos, Cristo, aleluya. Vive y acompáñame en esta hora, poderoso Cristo. Santo y poderoso tú eres, Maestro. Te adoramos, Dios, te adoramos, Maestro, aleluya. Poderoso tú eres, Cristo, aleluya. Vamos a darle alabanza al Señor, poderoso Cristo, aleluya. Santo tú eres, aleluya. Espíritu Santo de Dios, aleluya. Te adoro, Dios, gracias, Padre amado, por tu palabra, Padre de la gloria. Gracias, Dios mío, por tu amor y misericordia, Padre de la gloria. Mi Señor, tú conoces, Padre amado, la necesidad que hay en los corazones, Padre de la gloria. Tú conoces, Dios mío, la necesidad que hay en tu pueblo, mi Señor, aleluya.